iniciar la unidad 2 del programa, que es el problema lógico. En esta unidad vamos a comenzar en esta clase por hablar de qué es la lógica, qué es un razonamiento, cuáles son los elementos constitutivos del razonamiento y algunos ejemplos para que puedan identificarlos. La lógica es la rama de la filosofía que estudia los métodos y principios para distinguir un razonamiento válido o correcto de un razonamiento inválido o incorrecto. Cabe aclarar que la lógica no se interesa por el proceso que se da en nuestras mentes cuando razonamos, sino de los razonamientos una vez que estos ya han sido expresados de forma oral o escrita. La lógica no se ocupa a sí mismo de determinar si lo que dice un razonamiento es verdadero o falso, sino de analizar su estructura. Cuando intentamos conectar nuestras ideas unas con otras para producir una conclusión hacia la cual está dirigida nuestro razonamiento o nuestro pensamiento, estamos razonando. Podemos decir que un razonamiento es un conjunto de afirmaciones conectadas entre sí, pero que no todo conjunto de afirmaciones es un razonamiento. Para que haya un razonamiento es necesario que una de estas afirmaciones, llamada conclusión, se derive de las otras que son llamadas premisas. Entonces, la conclusión es la afirmación que se hace sobre la base de otras afirmaciones llamadas premisas, y las premisas son las que aportan pruebas o razones para llegar a esa conclusión. Veamos algunos ejemplos. El club está pasando por una grave crisis económica, pues tiene deudas que no está en condiciones de saldar y no recauda lo suficiente como para pagar los sueldos de su personal. Otro ejemplo. Todos los socios del club están preocupados por el futuro de la institución. Jorge es socio del club, por lo tanto Jorge está preocupado por el futuro de la institución. En el ejemplo 1, no estamos frente al razonamiento, porque si bien vemos un conjunto de afirmaciones relacionadas entre sí, no existe ninguna que se derive de las otras, es decir, no podemos arribar a una conclusión. En cambio, en el ejemplo 2, hay un razonamiento porque la afirmación que dice Jorge está preocupado por el futuro de la institución, que es la conclusión, se deriva de las anteriores. Todos los socios del club están preocupados por el futuro de la institución y Jorge es socio del club, que son las premisas. Ninguna afirmación es en sí misma una premisa o una conclusión. Es decir, que premisa y conclusión son términos relativos. Esto significa que no existen premisas sin conclusión ni conclusiones sin premisas, pero también que una afirmación puede ser premisa en un contexto y conclusión en otro, o que una conclusión de un razonamiento puede ser a su vez premisa en otro. Veamos algunos ejemplos. Como podrán apreciar, la afirmación Juan es argentino es la conclusión en el ejemplo número 3 y es una premisa en el ejemplo número 4. Esto es lo que significa que afirmar que premisas y conclusión son relativas. Veamos. Observen que la premisa todos los porteños son argentinos del ejemplo 5 es la conclusión en el ejemplo 6. Asimismo, la conclusión todos los porteños son americanos del ejemplo 5 es una premisa en el ejemplo 6. Entonces, ¿cómo reconocemos un razonamiento dado? ¿Cómo reconocemos en un razonamiento dado cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones? Además de las premisas y las conclusiones, es frecuente que los razonamientos tengan expresiones que nos ayuden a identificar la conclusión y diferenciarla de las premisas. Estas expresiones se denominan nexos o expresiones derivativas. Hay nexos que indican conclusión y hay nexos que indican premisas.
Por ejemplo, son indicadores de conclusión las expresiones por lo tanto, luego, por ende, en consecuencia. Y son ejemplos de indicadores de premisa: por qué, pues, dado que, puesto que, ya que. Cabe aclarar que un razonamiento siempre tiene solo una conclusión y puede tener una o varias premisas. La conclusión al sí mismo puede encontrarse al final, al inicio o al final del razonamiento, como vamos a ver en los próximos. Observen que la conclusión Juan es argentino se encuentra al final del ejemplo 7, al inicio del ejemplo 8 y en el medio del ejemplo número 9. A continuación les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen en sus casas, y la consigna es la siguiente: que encierren entre corchetes las premisas, encierren entre paréntesis los nexos y subrayen la conclusión del razonamiento.